Como el agua, ¿no? Muy rápido, muy lento. No sé cómo han pasado para ti. ¿Quién tiene 10 años de aquí? ¿O de que inició la obra? ¿Todos son nuevos? Pero no es fácil poder esperar y llegar hasta este momento. Y durante el canto podía pensar por un momento acerca de lo que significa la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua para el pueblo judío? ¿Qué significaba la Pascua para el pueblo judío? La libertad, ciertamente, les recordaba la libertad. Cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos a preparar la Pascua, les estaba diciendo que fueran a preparar un lugar para celebrar ahí la Pascua, pero era la Pascua judía, ¿sí? Era de acuerdo al rito de la ley, que marcaba la ley, era que ese día ellos iban a comer, ¿qué? Hierbas amargas. Esas hierbas amargas, hermanos, les recordaba todo el sufrimiento que ellos habían pasado durante los 430 años que habían vivido en esclavitud en el pueblo de Egipto. Esas hierbas amargas les recordaba eso, sí, y por eso tenían que celebrarlo constantemente para que no se les olvidara de dónde los había sacado el Señor. Si pensamos en nuestra vida, mis amados hermanos, nosotros tenemos un pasado. Todos aquí tenemos un pasado. Sí. Pero en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús, Él nos recuerda que ese pasado ha quedado, ¿qué? Olvidado en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús ha venido a ser ahora nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Sí. El rito de la ley tenía que celebrarse continuamente, por siempre. Pero en Cristo Jesús dice la palabra de Dios que una vez y que y para siempre. Sí. También había otro elemento que usaban y que era que también comían ¿qué? Pan sin levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura con la harina? La infla, ¿sí? La descompone. Aquí hay un panadero, por cierto, un hermano que hacía pizza. Descompone la harina para que la harina pueda ¿qué? Poder expandirse. La usan mucho cuando hacen el bolillo. ¿Han comido bolillo? Bueno, pues ahí se usa mucho la levadura. También cuando se usan algunas comidas, también se usa la levadura, poquita, ¿no? Pero ¿qué creen? Que en Cristo Jesús, Él siendo nuestra Pascua, ¿sí? Él es nuestro pan sin levadura. ¿Un pan qué? Puro. Un pan sin contaminación. Un pan que pudiera ser agradable al paladar, vamos a pensar así, al paladar de Dios. Sí. Jesucristo, hermanos, es nuestro pan santo. Sí. Si recuerdan ustedes, le dijo el Señor Jesús que Él nos iba a dar de comer, nos iba a dar un pan del cual no íbamos a tener ¿qué? Nunca más hambre. Y nos iba a dar de beber y nunca más íbamos a tener ¿qué? Tener sed. Hermanos, ¿han experimentado eso en Cristo Jesús? Aún a pesar de los problemas, aún a pesar de los conflictos,
Aún a pesar de esta pandemia, aún a pesar de muchas situaciones en nuestra vida, claro, porque nadie nos dijo que en Cristo Jesús nuestra vida iba a ser sin problemas. Por el contrario. Pero ahora tenemos a un capitán que va delante de nosotros, que va guerreando por nosotros, que va luchando por nosotros. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Sí. Vamos a pasar a celebrar hoy nuestro primer domingo después de tanto tiempo, la mesa del Señor. Después de que el Señor Jesús muere, es sepultado, pero al tercer día, ¿qué dice la palabra de Dios? Resucitó de entre los muertos. Y Él mismo fue el que estableció la mesa del Señor. Con dos elementos ahora para recordar que son el pan sin levadura, que iba a ser el mismo, y el vino, sí, que representaba que su sangre derramada ahí en la cruz del Calvario. Amén. Y a través de eso nosotros somos libertados de la esclavitud del pecado. Y eso tenemos que tenerlo como recordatorio continuo en nuestras vidas. Y no importa lo que vaya a pasar, no importa si cometemos pecado en un momento dado de nuestra vida, debemos recordar que Cristo Jesús hizo un sacrificio ahí en la cruz del Calvario una vez y para siempre, y podemos encontrar perdón en Él. Amén. Primera de Juan 1:9 dice que si confesares con tu boca, ¿qué? Tus pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo en perdonar tu pecado y ¿qué? Y limpiarte de toda maldad, hermanos. La sangre de Cristo tiene un poder purificador en nuestras vidas. La sangre de Cristo tiene un poder de perdón, un poder de gracia, un poder de misericordia, como ya lo vimos ahí en el Salmo 136. Así es de que si corres y si corremos a los pies de Cristo, a su sangre, a su sacrificio, y pedimos perdón, hermanos, hallamos ese perdón. ¿Sí? Y no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu pecado o el mío. Cristo Jesús, Dios mismo, perdona el pecado. Vamos a tener un minuto para reflexionar sobre esto. Y si hay pecado en nuestra vida, y si hay algo que tengamos que ponernos a cuentas con Dios, lo hagamos en este momento, antes de pasar a celebrar la mesa del Señor. Un minuto, hermanos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Cuán agradecidos estamos, Señor, porque un día tú enviaste a la solución a este mundo para el perdón de nuestros pecados y fue a tu propio Hijo Jesucristo. Aquel Hijo que murió en esa cruz del Calvario obedeciéndote a ti, Señor, pasando momentos difíciles ahí, Señor, fue el sacrificio que tú usaste para poder liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Sin eso no hubiese sido posible, no sería posible. Gracias, mi Señor. No tenemos nada con qué pagarte. Solamente podemos, Señor, decirte que aquí están nuestras vidas, Señor, que tú las uses conforme a tu voluntad, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Solamente eso tenemos y aún eso, Señor, te pertenece, Señor. Permítenos, Señor, servirte, Dios.
Y como iglesia, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados que tienen el privilegio de hoy servir, atender la mesa, pueden pasar a tomar su lugar. Todos mis hermanos que son bautizados o han sido bautizados aquí o en otro lugar, bautizados en la iglesia, no bautizados de niños, sino aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Salvador, han seguido los pasos adecuados, que han pedido perdón ya por sus pecados y que fueron bautizados en una iglesia cristiana. Pónganse de pie y vamos hoy a celebrar la mesa del Señor. Hermanos, pueden pasar. Dice la Escritura a través de Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos elementos, hermanos, que nos hacen recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre, a través de los cuales nosotros hallamos el perdón por nuestros pecados. Si tú no has recibido a Cristo, si todavía Cristo no es una realidad en tu vida, yo te animo a que pronto lo hagas. Te animo a que pronto te rindas a Él, a que pronto tú le cedas tu vida, tú confieses tu pecado y sigas sus pasos, no los pasos del pastor, no los pasos de la iglesia, sino los pasos del Señor Jesús. La guianza es de Él. Entonces dice que llegado el momento, el Señor tomó el pan, lo partió, lo repartió y dijo: tomad, come tu pan. Dani, das gracias, por favor. Dani Frías. Amén. Y después de que terminó de comer el pan, dice que tomó la copa. Y antes de tomar la copa les dijo: esta copa es el nuevo pacto. Y ahí estaba el Señor Jesús terminando lo que les marcaba la ley con respecto a la Pascua. ¿Sí? El pacto que Dios había hecho con ellos, con el pueblo de Israel, ahí se acababa.
Y le dice, esta copa representa ¿qué? El nuevo pacto ¿qué? En mi sangre. ¿Cuántos litros de sangre tiene tu cuerpo? Unos más, otros menos, según el tamaño, ¿verdad? Son los mismos. Son exactamente los mismos. Pero esa sangre derramada de aquel Cordero Santo, Cristo Jesús, el amado, fue derramada totalmente hasta la última gota. Y ese es el nuevo pacto que ahora solo Dios acepta. El sacrificio de su Hijo Jesucristo. No tu buena vida, no tu buen comportamiento, sino el sacrificio de Cristo Jesús es el que hace posible que podamos hallar perdón de pecados. No es esta iglesia, no es el pastor, sino es Cristo Jesús, el Cordero Santo, llevado a esa cruz del Calvario y derramado su sangre por ti y por mí, en quien podemos hallar el perdón. Esta copa es el nuevo pacto, dice el Señor, en mi sangre. Sí. Haced esto todas las veces que la bebieres, ¿qué? En memoria de mí. Tómala en memoria de Cristo Jesús. Jennifer, ¿quieres apoyarnos orando, por favor? Amén. Y seguramente de esto hubo una fiesta, hermanos, porque dice la Escritura que después cantaron el himno, ¿verdad? Entonces, dale un aplauso al Señor por ese gran sacrificio, porque sin eso no sería posible que tú y yo estuviéramos aquí, reunidos en su nombre. Solamente es por Él que estamos nosotros aquí. Toma tu asiento, 2 minutitos solamente. Porque regresando a la parte del Salmo 136, quisiera hacer una breve meditación muy rápida, porque no podemos estar mucho tiempo. Abre tu Biblia ahí en el Salmo 136. Y solamente vamos a la lectura del versículo 1 al versículo 10. Y dice así la palabra del Señor: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y se repite muy continuamente, porque para siempre que es su misericordia. Nunca olvides, estés donde estés, en la trinchera que estés, que la misericordia de Dios que es para siempre. Como hombres, hermanos, como seres humanos, pudiéramos ser seres inmisericordes. Seres que no tenemos misericordia los unos para con los otros. Personas que muchas veces hacemos leña del árbol caído, ciertamente, como seres humanos, en carne. Personas que quizá, si tenemos un enemigo, lo primero que queremos es desaparecerlo, ¿sí o no? Están muy serios hoy, están muy espirituales, hermanos. Muchas ocasiones cuando te hacen daño, muchas ocasiones cuando tocan a tu familia,
muchas ocasiones cuando tocan tus bienes, muchas ocasiones cuando tocan a tu esposo o a tu esposa, muchas ocasiones cuando se meten contigo, lo primero que quieres hacer es que desquitarte. Pero en esta hora la palabra de nuestro Dios habla acerca de los labios del salmista y dice, porque para siempre ¿qué? Es su misericordia, haciendo una invitación a todo aquel que pudiera leer este canto hermoso, experimentar en su propia persona la misericordia de Dios. Y uno de los textos y una frase maravillosa que la Escritura nos deja, ¿sí? Es que dice que el Señor siempre fue rico, ¿qué? En misericordia. Si nosotros somos el ejemplo de Cristo, si nosotros somos el espejo de Cristo, si somos el reflejo de Cristo, hermanos, debemos de ser entonces, tal como es Dios, rico ¿qué? En misericordia. Aquí no se vale el hecho de sacar que decir que es tu carácter o mi carácter. Sí, ciertamente tenemos un apellido y unos muy rimbombante y otros menos rimbombante, como el de Pérez, ¿no? Pero mis amados, la misericordia de Dios va mucho más allá. Y la invitación, mis amados, en medio de este caos que estamos viviendo, es que tengamos nosotros misericordia de todo aquel que nos rodea. ¿Por qué? Porque Dios nos lo está enseñando. Porque para siempre es su misericordia. Y en cada frase que podemos leer del Salmo 136, encontramos la misericordia de Dios. Porque imagínense si Dios se enojara con nosotros y nos hiciera que el sol no saliera. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo? En tinieblas totalmente. ¿Recuerdan cuando el Señor creó los cielos y la tierra? Dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Entonces había ¿qué? Tinieblas. O sea, no se veía nada de luz. No había luz. Pero entonces Dios hizo posible que hubiera luz, porque a través de su palabra dijo, sea la luz. El poder, la autoridad de su palabra dice, sea la luz. Y entonces dice la palabra de Dios que la luz fue hecha. Imagínense, mis amados, si por un momento, ¿sí?, no existiera ninguna forma de alimentarse. No hubiera granos, no hubiera legumbres, no hubiera frutas, no hubiera todo lo que comemos, no hubiera carne, no hubiera pollito, no hubiera huevito. ¿Qué comeríamos? Como los sobrevivientes de los Andes, carnita de al lado del que ya se va muriendo. Podemos ver ahí que la misericordia de Dios. Dios pensó en todo. Y tal como pensó en todo, a sí mismo que lo hizo para que el hombre pudiera que subsistir. Y entonces ahí podemos ver declarada y vista, ¿sí?, la misericordia de parte de Dios. ¿Qué sería de este mundo si no hubiera aire? Si no hubiera oxígeno. Mis amados, muchas veces el ser humano es tan complicado, ¿sí?, y a la vez tan temeroso, que cuando ya le está faltando el aire, ¿qué hace? Empieza a voltear los ojos a Dios y ya me falta el aire. Ahora en esta pandemia, hermanos, uno de los padecimientos fuertes es justamente eso, que la persona empieza a tener problemas para respirar. Cuando tú tienes una gripita y dice que estás mormado, no puedes respirar las noches, ¿sí o no? ¿Te acuestas y no, pues no duermes? ¿Qué pasaría si no existiera el oxígeno, el aire? Estaríamos muertos. Sí, pero vemos ahí la misericordia de parte de nuestro Dios, mis amados. Entonces la invitación de parte de Dios, mis amados, es que pensemos siempre en que Dios es un Dios misericordioso. Nunca se te olvide, estés donde estés, nunca se te olvide que Dios es misericordioso.
Y entonces, por ende, hermanos, nosotros como seres humanos tenemos que tener misericordia por cualquier persona que esté a nuestro alrededor, sea como sea y nos haya hecho lo que nos haya hecho. La misericordia de parte de Dios debe ser transmitida a través de nosotros hacia esa persona, y estaremos nosotros dando amor, amor puro, amor de parte de ¿quién? De parte de Dios, mostrándole su grandeza, su misericordia, su amor, su gracia. ¿Sí o no? Debemos dejar ya la parte de esa frase que se repite, primero mis dientes y luego mis parientes. ¿Sí? Hoy vi a un hermano que llegó y ya traía su torta y le digo, ni siquiera volteó a verme, dice, le doy un cachito, ¿no? Esa es broma, esa es una broma, ¿sí? Debemos mostrar esa misericordia, mis amados. Concluimos ya los días martes el estudio acerca del fruto del Espíritu, ¿no? Y vimos 9 características del fruto del Espíritu, ¿sí? Y 2 de ellas una hablaba acerca de ¿qué? De la bondad, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ¿la bondad qué era? ¿Qué era? Ser bondadoso con el otro, ¿sí? Son los hechos que se muestran, que se ven. La bondad es eso. Pues la misericordia es exactamente lo mismo. Si nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios, entonces por ende tenemos nosotros que dar ¿qué? Misericordia a los demás, y no importa quién sea pequeño, sea grande, sea chaparrito, sea alto, ¿sí? Sea un niño, sea un joven, sea un anciano, sea quien sea mujer o sea hombre. La misericordia de Dios, como lo dice su palabra, ¿qué es qué? Esa es la otra parte, hermanos. Que no es solamente por unos momentos o por un tiempo, sino que es por siempre. Había un amigo que decía, no, pues yo soy igual aquí donde sea hombre, mujer o pescado, yo soy la misma persona. Y esa frase me gustaba. ¿Por qué? Porque habla de que tenía ¿qué? Una personalidad, ¿sí? Pero cuando hablamos acerca de que sea para siempre, a veces nos gusta que solamente sea por esta semana, ¿sí o no? O solamente porque esa semana me hiciste algo por mí, entonces ya esta semana tienes mi gracia y te voy a tratar bien y voy a estar bien contigo. O solamente cuando las cosas están bien entre tú y yo, o vamos a ser misericordiosos, te voy a tratar bien por momentitos. Y dice aquí el Señor a través de David que la misericordia es ¿qué? ¿Cómo? Para siempre. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso es poder contar con la misericordia de Dios para siempre. Eso mismo es para nosotros, hermanos. Esa invitación es para la iglesia, es para el pueblo de Dios, de que la misericordia hacia los demás debe de ser como para siempre, no importa quién sea. ¿Sí? Si tienes 10 tortillas y ves que tu vecino no tiene, compártele 5. ¿Sí? Si solamente hiciste sopa y solo nada más tienes eso, y tu vecino ves que no tiene que comer, compártele. A veces nos encerramos en nuestro mundo, ¿sí? Y no vemos más allá de nuestros ojos. Y la gente afuera tiene necesidad. Y la gente afuera tiene hambre, y la gente afuera se está muriendo, y la gente afuera se está perdiendo, la gente afuera se está yendo al infierno. Pero mientras yo esté aquí dentro de mi casa bien y contento y todos los míos estén aquí, los demás. Y sin embargo el Señor Dios Todopoderoso dice que Él salir su sol para todos, sobre justos e injustos. Dice mi esposa, sobre buenos y pecadores, es oración siempre. Sí. Dios es maravilloso. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Sí? Casi hacerle como de investigadores, ir y tocar las puertas. Oye, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo estás? ¿Sí? Pero a veces ni eso hacemos, hermanos. Y lo digo y me avergüenza decirlo, porque inclusive en mi propia persona a veces es así. ¿Sí?
Pero la invitación de Dios después de este y la enseñanza de Dios después de este proceso de aprendizaje, de esta pandemia, ¿cuál debe de ser? Mostrar esa misericordia. Mostrar esa misericordia. ¿Sí o no? Porque a veces inclusive hasta dentro del mismo hogar, esposos y esposas, ¿sí? Están ¿qué? No mostrándose misericordia, ¿sí o no? Y bueno, hoy llegan aquí como en la sana distancia, y dicen, qué bueno que hay sana distancia, porque puedo estar a 1,5 metros separado. No, mis amados, tenemos que estar juntos como iglesia, unidos en Cristo Jesús, mostrando la misericordia de parte de Dios. Y si leemos el Salmo 136, espero, hermanos, que lo hagamos, ¿sí? Y que cada una de esas partes de lo que Dios es, mostrando su misericordia, también lo seamos nosotros. Sí, porque Él sin más ni más entregó que a su Hijo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Y para los que ya querían estar aquí, que el culto ya fuera, hermanos, van a decir, no, pues si venimos para eso después de tanto tiempo esperar, y luego venir a escuchar al hermanito que se avienta sus regaños a cada rato. No, mis hermanos, solamente son invitaciones y alertas de parte de Dios para que nosotros hagamos lo propio conforme al ejemplo que Él mismo nos pone, ¿sí? Tanto en su persona como Padre, como Creador, como Sustentador y también como Hijo, en su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, la invitación es esa, mis amados, que la misericordia de Dios, hermanos, podamos mostrarla siempre, para siempre, donde quiera que estemos. Amén. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, vamos a terminar, no sin antes, vamos a levantar nuestra ofrenda. Ay, el hermano otra vez con razón ya quería que abriera el templo, porque si no, no había ofrenda, ¿no? No, hermanos, es parte de lo que nosotros damos al Señor, ¿sí? Y dice el texto, y qué bueno que existe ese texto de 2 Corintios 9:7, porque me libera de muchas cosas, y nos libera como liderazgo de muchas cosas, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ¿qué? Ama al dador alegre. Que tu ofrenda, la ofrenda que tú haces a Dios sea así, de manera voluntaria y con un corazón ¿qué? Alegre, porque Dios ¿qué? Ama al dador alegre. O sea que al que no viene alegremente a dar, Dios dice, vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente estar aquí abriendo este lugar, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, poder venir y meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la escuela dominical, porque hoy aprendimos cosas grandes y maravillosas de lo que tú puedes hacer, Señor, en nosotros. Sabemos del poderío de ese Dios que tenemos maravilloso, que eres tú, Señor. Sabemos de cada una y todas esas armas que tenemos para luchar, Señor. Señor, en ti no tenemos que tener temor ni miedo, Señor, ni de lo que digan allá afuera, Señor, ni de lo que diga el mundo, porque sabemos que en ti estamos seguros, Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Gracias, mi Dios, porque nos invitas a ser misericordiosos unos con los otros, Señor, y aún con las personas que no conocemos. Sí, nos invitas a darles misericordia, a darles amor, Señor, y a través de ello pueden venir, Señor, y conocer a ese Dios de amor, a ese Dios de gracia, a ese Dios de misericordia, no un Dios castigador, sino un Dios que recibe a todo aquel que se arrepiente sinceramente, Señor. Gracias, mi Dios, gracias. Sin ti no sería posible, Dios. Y hoy venimos delante de ti, Señor, para depositar nuestra ofrenda, Señor. Gracias por lo que hasta este momento, Señor, nos has ayudado. Porque sabemos que es de tu mano, Señor, quien nos ha dado sustento. Tú eres quien nos da los talentos. Tú eres quien nos da, Señor, cada uno de la provisión, Señor. Tú eres aquel, Señor, que debe glorificarse en esta hora, Señor. Traemos a ti, Señor, lo que te corresponde, Señor. Sea alabado tu nombre, Señor, y que la gloria y la honra solamente sean tuyas. Recibe estas ofrendas, Señor, y úsalas conforme, Señor, a tu voluntad para las necesidades de este lugar, Señor, y también para alcanzar cada día más y a más personas, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. De manera ordenada, hermanos, guardando la sana distancia, vamos a pasar y depositar nuestra ofrenda.
Vamos a terminar, vamos a concluir nuestro servicio. Ponte de pie. Y antes de concluir, no quiero pasar por alto el honor que nos hacen nuestras visitas de estar con nosotros. Tenemos en la parte de atrás a Francisco y su esposa. Bienvenidos. ¿Cómo le decimos a ellos, hermanos? Que sean bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Tenemos a su hermana Ter en la parte de atrás y al lado es su hija, hermano. Jacqueline, ¿cómo le decimos a Jacqueline? Que sea bienvenida, bienvenida. A mi cuñada, pero a ella no le gusta que le den la bienvenida, se chivea, entonces. Pero de todas maneras, denle la bienvenida. Den la bienvenida, mi hermana Tere. ¿Y por qué damos la bienvenida? Porque el Señor les da la bienvenida. Siéntanse como en su casa, ¿sí? Esta es su casa, ¿sí? Para eso fue levantada en el nombre del Señor. Y vamos a voltear hacia el lado y hacia atrás y vamos a hacer una reverencia al que está al lado como una manera de saludo, saludándole. No podemos besarnos ni abrazarnos ni nada, pero sí, vamos a darle un saludo, ¿sí? A cada uno. Y dice el Señor en su palabra y en Judas: y aquel que es poderoso, ¿quién? Dios Todopoderoso, para guardarnos sin caída. Él es el que nos va a guardar durante esta semana sin caída. Y presentarnos sin mancha. ¿Quién nos presenta sin mancha? Cristo mismo, ¿sí? El Hijo de Dios, delante de su gloria, con gran alegría. El corazón de Dios se alegra por el sacrificio de Cristo y presentados nosotros sin mancha. Al único, ¿cuántos dioses hay? Uno solo, creador de todo. Y sabio Dios, ¿quién es el más sabio? Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. Escúchenlo al final. Sea la gloria, a nadie más le des la gloria. Sea la majestad, inclínate solamente a Él. ¿Sí? Imperio, no hay nadie más poderoso, ni Carlos Slim, nadie más poderoso que quién, que nuestro Dios Todopoderoso. Sea el imperio y potencia, ahora y cuándo, por todos los siglos. Amén y amén.